1. El capitalismo. El capitalismo es un sistema económico basado en la tenencia privada de los medios de producción para el lucro de la clase capitalista y la explotación de la mano de obra de aquellos sin capital. Constituye la ideología política hegemónica de la distopía moderna. En algunos países es representado como sinónimo de la cultura occidental y de la libertad misma, y cualquier crítica radical de sus principios centrales está estrictamente prohibida. La sociedad capitalista es una de privación y de coacción. Más allá de su alabanza interminable de la libertad y de la democracia, solo existe un sistema de tiranía financiera flagrante por el cual los ricos y los privilegiados tienen el poder de avasallar a los pobres y a los más desfavorecidos. Bajo este sistema, la élite económica conformada por imperios corporativos y usureros financieros monopoliza sin piedad la mayor parte de las riquezas del planeta junto con los medios de producción. A través de sus leyes de propiedad artificiales, su constructo social del dinero fiduciario y su monopolio sobre la violencia legalizada, la clase capitalista le priva de modo activo al resto de la humanidad del acceso a sus necesidades materiales básicas y así impone sus propias condiciones. Por consiguiente, la gente corriente, aquellos sin terrenos ni capital, se ve obligada a someterse al empleo y servir constantemente para obtener una paga modesta, un sueldo entregado a intervalos periódicos, el cual le permite al empleado comprar acceso a recursos vitales como alimentación, agua, alojamiento y luz. Inevitablemente el hombre no capitalista acaba convirtiéndose en un impotente esclavo del salario. Aunque los defensores del capitalismo argumentan que el empleo dentro del sistema capitalista se consiente voluntariamente y por ende no es coactivo, la pura verdad es que la mayoría de los empleados no tienen otra opción que consentir las exigencias de los empleadores y hacer tareas que en realidad no quieren hacer porque si no sufrirían el hambre, la indigencia e incluso la muerte. El capitalismo es un sistema de esclavitud basado en la coacción indirecta. Solo logra evitar tal etiqueta debido a un tecnicismo. El capitalismo ve a los seres humanos simplemente como otro recurso económico más para explotar al máximo. Invariablemente remodela a la sociedad entera en una colmena nauseabunda de hiperactividad patológica. A la larga todos los hombres son transformados en la misma abeja obrera clonada y obligados a sacrificar la mayor parte de su tiempo y su energía para los intereses financieros de la clase capitalista si es que quieren sobrevivir en la sociedad capitalista. Cuando la gente pregunta por qué tiene que laborar tan incesantemente y hacer todos los días tareas de las cuales no disfruta, la respuesta de los amos es que todo hombre debe ganarse la vida y justificar su propio derecho a existir a través de un aporte al sistema, aunque en realidad la mayoría de la gente es simplemente conducida a la servidumbre por el hambre y el peligro de la mendicidad. Desde el nacimiento de la revolución industrial, la burguesía siempre ha presentado el tema del trabajo como un asunto moral, imponiéndole la totalmente cúltica ética laboral protestante al resto de la sociedad. Sería demasiado indecoroso admitir que los desposeídos son indirectamente coaccionados al trabajo soporífero. Sin embargo, los amos capitalistas no creen realmente en los valores morales que ellos mismos imponen, ellos entienden que, el poder hace la fuerza, y utilizan su hegemonía económica para la coacción sistémica de los demás. Incluso hoy, a pesar del avance de la automatización y la creciente obsolescencia de la fuerza laboral humana, los conservadores siguen empujando la noción moralista de que el trabajo sea intrínsecamente bueno y desean someterle a todo el mundo a una agotadora semana laboral de 40 horas y regañar a los supuestos vagos y a los desempleados. El capitalismo ensalza irreflexivamente la industria como si fuera una religión. El capitalismo crea una jerarquía falsa del dinero. Da lugar inevitablemente a un sesgado orden social plutocrático por el cual los mediocres y los inaptos, aquellos de una constitución mental beta, son capaces de elevarse artificialmente solo por el hecho de su riqueza financiera y su rango corporativo superiores. A muchos aburguesados corporativos les gusta creer que su éxito material relativo se debe en gran medida a un nivel superior de inteligencia y de talento. Ellos se consideran a sí mismos los ganadores y los favorecidos. La realidad, sin embargo, es muy distinta a su fantasía autoelogiosa. En la mayoría de los casos los aburguesados corporativos no son particularmente inteligentes o talentosos. Sus trabajos consisten en poco más que tareas mecánicas y repetitivas y obediencia robótica a órdenes. Su supuesto éxito, o habilidad de salir adelante en lo financiero,
se debe principalmente a su disposición más servil y a su mayor voluntad de sacrificar su propia individualidad en un sistema económico desalmado y prostituirse por más ciclos de esclavos. La distopía capitalista resulta ser una sociedad en la cual los más serviles y los más dóciles, las abominaciones más débiles y más enfermizas del acervo genético humano, son aquellos que suelen ser los más adaptados. Los individuos verdaderamente creativos y los verdaderos librepensadores, en cambio, típicamente se hallan fuera de lugar en este tipo de entorno. El capitalismo, muy contrario a la retórica derechista, no favorece la excelencia sino que más bien mantiene a todos bajo control y fomenta la mediocridad. Se trata de una antiaristocracia burguesa. Algunos apologistas derechistas, por ejemplo los llamados libertarios de derecha y los anarcocapitalistas, argumentan que su sagrado mercado libre ha sido corrompido por una forma de capitalismo clientelista y que todo estaría mejor si se minimizara o eliminara el Estado, el cual ellos consideran una excrecencia innecesaria y entrometida. Su argumento, sin embargo, no solo es demasiado simplista sino también poco honesto. En un sistema capitalista desregulado e irrestricto como el que imaginan los libertarios de derecha, las grandes corporaciones inevitablemente forman enormes monopolios e imponen sus propias dictaduras económicas sin las restricciones de ningún Estado o sistema democrático, mientras la mayor parte de la población se ve obligada a aceptar las exigencias dracónicas de estos monopolistas con pocos o ningunos derechos legales. Solo se pueden esperar una reaparición de las plantas explotadoras, jornadas laborales de 12 horas y la disminución del sueldo mínimo a una miseria. La verdad es que la ideología del libertarismo de derecha siempre se ha tratado de nada más que una justificación de la gran empresa y del poder corporativo ilimitado desde su inicio en los años 1940. Sus proponentes vilipendian felizmente al autoritarismo estatal, pero apoyan con mucho entusiasmo situaciones de avasallamiento y de explotación en las grandes corporaciones que controlan la economía mundial. La libertad que ellos promueven no es otra cosa que la libertad de explotar la mano de obra sin restricción alguna o la libertad de someterse a la servidumbre bajo el disfraz del voluntarismo. En fin, la mayoría de los autodenominados libertarios son sencillamente defensores del orden establecido con otro nombre. 2. El socialismo. El socialismo comprende un conjunto variado de ideologías políticas que promueven la apropiación y la administración gubernamentales de los medios de producción, la igualdad económica, los derechos laborales y la justicia social. El socialismo moderado apoya una economía capitalista fuertemente regulada por un Estado poderoso, los intereses corporativos y el Estado conspiran. El socialismo revolucionario pretende derrocar el sistema capitalista existente y establecer en su lugar un nuevo gobierno socialista que controle los medios de producción de modo centralizado y transforme la sociedad en un paraíso de los trabajadores de igualitarismo proletario. El Estado revolucionario reemplaza a las oligarquías capitalistas como el nuevo dictador central. Muchas veces el socialismo es presentado como una mejor alternativa al capitalismo. Sin embargo, esta ideología solamente representa una intensificación definitiva de los aspectos represivos del mundo moderno. La sociedad socialista es una de estatismo y de trabajo forzado. Se trata esencialmente de una dictadura del partido interior y del tribalismo irreflexivo del populacho proletario manipulable. Bajo este sistema, una oligarquía despótica de caudillos revolucionarios e intelectuales marxistas tienen un control total sobre prácticamente todos los recursos dentro de su territorio, así como también sobre los medios de producción. A través de su política de apropiación estatal centralizada, su sistema de cuotas y estampillas y sus policías secretas, el gobierno socialista priva de modo cruel a la mayor parte de sus ciudadanos del acceso a sus necesidades materiales básicas y les obliga a trabajar incesantemente a cambio del acceso. En este sentido, el socialismo por el estilo soviético es muy parecido al capitalismo, aunque con un método de explotación más directo. A casi toda la población no le queda otra opción que convertirse en empleados del Estado y consentir a los programas del trabajo gubernamentales. Millones de proletarios laborantes son reducidos a esclavos impotentes de una autocracia marxista, aún creyéndose ingenuamente que se han liberado de la opresión de una sociedad de clases. Los sistemas políticos basados en la ideología marxista no implican una emancipación auténtica ni la instauración de una utopía verdaderamente humanista, solo resultan en otra forma de esclavización y una zambullida brusca a un sistema de oscurantismo incluso más brutal. Los socialistas son un partido explícitamente trabajador. Lo que quieren decir con esto es que apoyan la noción del trabajo incluso más acérrimamente que cualquiera de sus rivales ideológicos y desean imponerle su idealizado modo de vida proletario de monotonía incesante a todo el mundo sin ninguna excepción,
solo fingen simpatizar con las luchas de los trabajadores porque quieren convertirse en sus líderes y ejercer autoridad sobre ellos. En el paraíso de los trabajadores, el propio trabajo se convierte en el objetivo supremo en lugar de un simple medio. La voluntad de hacer trabajos arduos es elogiada como la virtud más sacrosanta. El proletario laborante es glorificado como el modelo del hombre más alto. Todos los hombres se ven sometidos al empleo de horario completo universal en nombre de la igualdad, incluso cuando solo se trata del trabajo como fin en sí mismo. La distopía socialista remodela a todos los seres humanos en un rebaño amorfo de robots industriales deshumanizados. Les priva de su libertad y de su energía creativa y destruye todas las manifestaciones de la espiritualidad y todos los ideales superiores. En verdad, los socialistas y los marxistas están más brutalmente obsesionados con el trabajo que incluso los conservadores, pues ellos casi siempre son materialistas desalmados y nihilistas miserables que creen en tan poco más. Bajo el socialismo todo el mundo se ve condenado a la misma semana laboral uniforme de trabajo constante sin sentido por ninguna razón que el extrañísimo moralismo de unos pocos degenerados. El socialista es un sumo sacerdote de la herejía del igualitarismo. Todos los hombres somos iguales. Proclama él con tanta soberbia. Pero ¿cuál es la base de su extraña convicción de la igualdad de todos los hombres? Casi todas las ideologías izquierdistas radicales se basan en la premisa del relativismo. Cualquier juicio de valor o concepción de la verdad es meramente subjetivo y así no puede ser absoluto. Ya que el típico izquierdista o socialista ni siquiera reconoce que exista el valor objetivo, él da por sentado que no puede haber ningún criterio válido para determinar la desigualdad de valor entre las personas y que por ende todos los seres humanos deberían ser considerados iguales. En la sociedad igualitaria del socialista, ya no puede haber ninguna distinción entre los fuertes y los débiles, los inteligentes y los necios, los bellos y los feos, los brillantes y los mediocres o los nobles y los innobles. Todos los valores devienen invertibles y de hecho son invertidos. La debilidad es elevada por encima de la fortaleza. La necedad ya no se distingue de la inteligencia. La fealdad es considerada igual a la belleza. La mediocridad es tenida en la misma estima que la brillantez. La innobleza se fusiona impecablemente con la nobleza. Todo el mundo debe ser rebajado a las filas del proletariado y transformado forzosamente en el mismo tipo de ganado humano subnormal. Los fuertes siempre deben ser eclipsados por los débiles, los inteligentes por los necios y los bellos por los feos. Los ideólogos socialistas y los conspiradores sionistas promueven la noción del igualitarismo precisamente porque quieren destruir a los fuertes y a los brillantes y reducir a todo hombre al mismo nivel de mediocridad proletaria para que se haga realidad su imaginada plantación de esclavos comunista talmúdica. Los débiles y los resentidos, aquellos sin fortaleza, inteligencia, belleza o brillantez, muchas veces se sienten atraídos por el igualitarismo irreflexivo de los demagogos y aprovechan su lógica torcida para echar abajo a los fuertes y a los brillantes y elevarse a sí mismos de modo artificial. El igualitarismo es hostil a la cultivación de la excelencia. Su espíritu perverso es vengativamente aristocida. Su odio envidioso a toda expansión desigual solo sirve para suprimir todas las manifestaciones del genio y de la originalidad creativa. Es imprescindible una aristocracia para la creación de la excelencia cultural. Hoy muchos izquierdistas apoyan las ideas del socialismo reformista en lugar de aquellas del socialismo revolucionario. Están a favor de un alto nivel de reglamentación económica por parte del Estado y la ejecución paulatina de políticas socialistas leves dentro del marco del sistema capitalista existente. Esta forma de gobierno ha sido ampliamente promovida en las últimas décadas con muchos países calificándose como socialdemócratas. Su razón de ser es supuestamente la de subsanar los defectos y las disfuncionalidades de la economía de mercado libre tradicional y así promover la igualdad económica y la justicia social. El verdadero rostro del socialismo reformista o la democracia social, sin embargo, es el de un sistema mixto en el cual las grandes oligarquías corporatocráticas y los bancos centrales conspiran libremente con los gobiernos nacionales para la expansión de su propio poder y el rediseño de la sociedad para su propio beneficio. La élite oculta aprovecha la maquinaria estatal para promulgar leyes dracónicas que restrinjan la libertad de los ciudadanos y exigirle impuestos cada vez más gravosos a toda la sociedad. Los corporatócratas se oponen al estatismo solo cuando el gobierno está bajo el control de sus rivales y enemigos. Una vez que se hayan ganado el favor de un gobierno determinado, los mismos corporatócratas empiezan a apoyar el estatismo con mucho afán y a denunciar a cualquier corriente ideológica que se oponga al Estado. El motivo oculto del socialismo reformista es sencillo:
la élite corporatocrática va introduciendo de modo escalonado más elementos socialistas, es decir, estatistas, en su establecida distopía capitalista con el fin de aumentar el alcance de su control sobre la población e intensificar su explotación del pueblo. 3. Los movimientos victimistas. Los movimientos victimistas son ideologías militantes ubicadas en la periferia del escenario político que sirven para radicalizar a los autopercibidos marginados sociales a través de una narrativa de la víctima y así instigarles a actuar de modo violento contra un determinado exogrupo al cual consideran hostil u opresivo. Los movimientos victimistas conforman una excrecencia mutada del paradigma socialista igualitario. Siembran las semillas del conflicto con su intencionada ampliación de los asuntos y sus extremismos miopes y así fomentan una mentalidad de tribalismo irreflexivo y provocan sentimientos de hostilidad contra otros sectores demográficos. Sus líderes dicen luchar por el ideal de igualdad y la emancipación de los oprimidos, pero lo que hacen en realidad es solo promover la marginación e incluso la destrucción de los exogrupos que se han convertido en el objeto de su odio. Ejemplos de movimientos victimistas incluyen al feminismo, los grupos de presión LGBT militantes, los grupos activistas raciales y otras ideologías similares influenciadas por la corriente neomarxista de la Escuela de Frankfurt. Puede ser que muchos de estos movimientos surgieran en un inicio como canales de resistencia sinceros contra las situaciones de opresión reales de la sociedad capitalista, pero ahora es evidente que han sido en gran medida cooptados por el establecimiento corporatocrático y sionista para sus propios fines de control social, porque otro motivo serían promovidos por instituciones de enseñanza superior financiadas y controladas por la misma élite capitalista. El primer propósito de los movimientos victimistas es el de provocar rupturas y ocasionar un gran nivel de desintegración social. Se trata de la muchas veces comprobada estrategia de divide y conquistarás. Los corporatócratas y los sionistas no quieren que la gente despierte a la verdad y tome nota de su enemigo común. No quieren que diversos grupos aúnen sus fuerzas y organicen una resistencia conjunta contra los verdaderos aparatos de su esclavización y la verdaderamente hostil conspiración global del sionismo. Por tal motivo, los corporatócratas y los sionistas conspiran para aprovechar el resentimiento de las personas y enfrentar un grupo contra otro en conflictos ideológicos en gran parte fabricados. Mujeres son enfrentadas contra hombres en una lucha contra un patriarcado ficticio y problemas inexistentes de tipo machista, los cuales pueden incluir cualquier cosa que las líderes feministas misándricas quieran inventar. Minorías sexuales y liberales sociales son enfrentados contra tradicionalistas y conservadores sociales en el debate sobre la legalidad del matrimonio gay y asuntos absurdos como la supuesta necesidad de introducir pronombres de género neutro. Minorías étnicas son enfrentadas contra la mayoría blanca en una guerra racial contra actitudes muy periféricas de supremacía blanca y casos totalmente exagerados del racismo institucionalizado. El resultado final es que todo el mundo se encuentra embrollado en enemistades sin sentido y pierde de vista a sus verdaderos opresores y marionetistas. El segundo propósito de los movimientos victimistas es el de distraer a la mayoría de la gente con narrativas sensacionalistas que resuenan con las emociones y desvían su atención de las injusticias reales del mundo. Mientras unos cuantos fanáticos descerebrados se quejan una y otra vez de la objetificación sexual de las mujeres en los medios o discuten desordenadamente sobre el uso correcto de los pronombres de género o la pertinencia moral de los desfiles del orgullo gay, los usureros financieros expolian encubiertamente a naciones enteras a través de su sistema bancario criminal y los sionistas manipulan silenciosamente a los poderosos gobiernos occidentales y les obligan a iniciar guerras devastadoras en países extranjeros por ninguna razón que los intereses corporativos y su propio programa sionista en Medio Oriente. A los líderes de los movimientos victimistas les gusta hablar largo y tendido sobre cuestiones triviales e injusticias imaginarias como el sexismo de los estándares de la belleza, la opresión de los estereotipos de género, la toxicidad de la identidad masculina caucásica o el pecado de la apropiación cultural. Ellos no nombran nunca problemas y causas de injusticias reales como el propio sistema de esclavitud económica, la pobreza abyecta en todo el tercer mundo, la barbaridad imperdonable de la explotación ganadera, la opresión religiosa, los crímenes corporativos, la corrupción gubernamental, los genocidios financiados por el propio Estado o el mal del sionismo. Aunque fueran lo suficientemente honestos como para hablar de la situación global, no se atreverían a mencionar la verdadera identidad del enemigo por miedo a ser llamados racistas o antisemitas. Los movimientos victimistas no son otra cosa que ruido de fondo, son meramente distracciones confeccionadas para los borregos más descontentos.
El tercer propósito de los movimientos victimistas es el de antagonizar a aquellos de inclinación derechista y disuadir a otros de alinearse con cualquier canal de resistencia verdadero que suponga una amenaza legítima para el sistema corporatocrático, es decir, capitalista, existente. Los ingenieros sociales ocultos quieren nada más que convencer a sus legiones de esclavos explotados de que su propia condición actual de esclavización económica representa el epítome de la libertad y de la democracia y que cualquier otro sistema solo resultaría en la horrorosa pérdida de toda su supuesta libertad y derechos democráticos. Para lograr esto ellos conspiran para hacerle creer a la multitud que ha existido durante muchas décadas ya una persistente conspiración de izquierda de tomar control del ámbito académico, los medios masivos y los diversos departamentos del gobierno y crear un nuevo régimen totalitario basado en los principios marxistas y contrapuesto a los valores principales de la civilización occidental. Instalan a ciertos grupos de intelectuales y comentaristas sociales neomarxistas en las universidades importantes como oposición controlada y aprovechan su presencia aparentemente amenazante con el fin de provocar el miedo en una parte significativa de la población y obtener el apoyo popular para el capitalismo y sus aparatos de dominación económica. El comportamiento hostil y el extremismo tribalista de tales grupos de radicales sirven para inquietar a muchas personas identificadas con la corriente dominante social, verbigracia, los varones blancos y heterosexuales. Estas personas a su vez acaban alineándose con las diversas ideologías de derecha que invariablemente justifican la hegemonía capitalista apoyando efectivamente su propia explotación despiadada a manos de la élite capitalista. Por supuesto, la oposición controlada nunca propondrá ninguna solución radical auténtica a los problemas del capitalismo, sino que simplemente aceptará un compromiso con los gobiernos existentes que ya están cabalmente controlados por el mismo establecimiento corporatocrático y sionista.